Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con los talleres de producción y vamos a hacerlo un poquito más rapidito que el anterior porque son conceptos un pelín más complejos y así podemos tener más tiempo para trabajarlo por nuestra cuenta, ¿vale? Para investigarlo, si os da el vídeo como para pararlo, pensarlo, buscar en Google, todo eso, sería genial. Hoy vamos a trabajar el procesado de señales. En realidad, el procesado de señales va a ser una cosa casi terminológica. Lo que vamos a hacer es manipular el sonido, lo que tenemos hecho, que es muy poquito, para que esté un poco mejor. Para que cuando sepamos hacer o queramos dedicar más tiempo y hagamos algo más con el sonido, el siguiente paso, que será este, podamos retocarlo de alguna manera, algunos detalles importantes y conocer algunos términos relacionados con, relacionados con el sonido, ¿vale? Hoy vamos a aprender un poquito lo que es la ecualización y algunos conceptos en torno a ella, los efectos, que vamos a hablar por encima de un par de tipos o tres. Sobre todo nos vamos a centrar en reverb y delay, que son como los más principales. Los de dinámica no los vamos a trabajar en exceso porque es como un poco más complejo. Vamos a ver un poquito el tema de los canales de los retornos y los envíos. Y bueno, vamos a darle una pequeña estructurita muy básica, como vimos en el último taller, a lo que sería la base que estamos haciendo y algún que otro truquillo para darle como sentido, para lo que viene siendo un efecto, un pad o lo que sea, según lo que nos aparezca, ¿vale? Así que nada, pasamos ya directamente a ver lo que sería algún que otro concepto. Vamos a hablar de lo que sería procesar, que hace falta definirlo mínimamente, pero bueno, procesar es como la propia palabra expresa, es someter a un proceso a algo. Normalmente sometemos a un proceso a algo que queremos conseguir un objetivo, en este caso y en general suele ser mejorar eso que tengamos, ya sea lo que sea. Tenemos audio, pues vamos a procesarlo, vamos a intentar sacarle los mejores aspectos que podamos a ese audio. Entonces, uno de los pocos conceptos en los que me voy a meter es muy pocos, de verdad, van a ser 4 o 5 máximo. La idea de frecuencia. La frecuencia es la velocidad con la que una onda vuelve al punto del que parte. Parece así, qué locura. No tiene más, es una vibración, ¿no? El oído humano oye desde 20 hercios, que el hercio es la medida es lo que utilizamos para medir la frecuencia, de 20 hercios a 20.000, 20 Hz a 20K Hz, 20.000. Un hercio es una vibración por segundo, una subida, una bajada y una vuelta al mismo punto en un segundo. Eso es un hercio. Si tú tienes 20 hercios, es que en un segundo ha subido, bajado y vuelto al punto 20 veces. Y eso se supone que es la frecuencia más baja, más grave que podemos llegar a escuchar a los humanos. De hecho, no sé, eso no se escucha, en realidad. Por debajo de 30 y tanto es muy difícil. Por uno, el tímpano al final se escucha de otras maneras, ¿no? Y el máximo se supone que es 20.000, pero rara persona es la que escucha 20.000 Hz. Lo normal es que la caída, que dejemos de escuchar un poquito antes. Pero bueno, la cuestión es que medimos en las frecuencias en hercios. Entonces, otra cosa que podemos decir sobre la frecuencia es que el timbre, el cuán agudo o cuán grave es algo, es la percepción humana de la frecuencia. Dicho esto, parece una tontería que como que has dicho, pero vale, frecuencia. Entonces decimos que 20 hercios, la frecuencia de 20 hercios es muy grave. Decimos que la frecuencia de 20.000 hercios es muy aguda. La de 1000, pues la podríamos llamar frecuencia media, por ejemplo. Entonces, en música, en sonido, perdón, hablamos de graves, medios y agudos. Siempre, si alguna vez habéis escuchado hablar, ¿no? El DJ, pues le quita los graves, esto suena muy grave, esto suena muy agudo. Al final son términos muy importantes. Entonces, eso es lo que nos interesa. Y lo que delimita que algo sea agudo o sea grave es el tipo de frecuencia de la cual se compone o descompone esas ondas. Es muy complicado comprenderlo en profundidad, pero simplemente tú saber que existe eso que se llama frecuencia y es algo que permite o que nosotros reconozcamos una cosa con unas terminologías concretas. Entonces,
Los graves son las frecuencias bajas, los agudos son las frecuencias altas. No tiene más. La frecuencia es la inversa de la longitud, pero bueno, esas son cosas más complicadas. Entonces, teniendo esta idea relativamente clara de la frecuencia, podemos entrar a preguntarnos qué pasa con el sonido. Porque la frecuencia, hay una cosa que se llama el espectro audible, que es desde 20 a 20.000. Y eso a lo ancho, y lo vemos en un espectrograma, y a lo alto podemos encontrar cosas de amplitud, de volumen, que se puede medir en decibelios. Entonces, ahí está lo que podemos llegar a escuchar y ahí está con lo que vamos a trabajar, como si fuese una foto. Entonces, en esa imagen, más a la izquierda veremos los graves, más a la derecha veremos los agudos. En el centro veremos los medios. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿dónde quiero poner las cosas en la mezcla? ¿Por qué lo voy a ecualizar? Porque quiero que un grave suene y esté físicamente sucediendo en la zona donde tienen que estar los graves. Si yo grabo un sonido de grave y lo dejo sonar libremente y no lo ecualizo y le corto los agudos, pues a lo mejor hay frecuencias o hay partes, como imaginémoslo como píxeles, ¿no?, de una imagen, que están por otras frecuencias que no lo oímos, porque el sonido es complejo siempre, que no se sienten, pero están ahí y ocupan espacio. Entonces, cuando llegan muchos sonidos a nuestra mezcla, a nuestra canción, se puede generar un batiburrillo enorme. Entonces, por eso ecualizamos y por eso nos importa saber qué pasa con la frecuencia, los sonidos, de qué están compuestos, que las trompetas qué tipo de frecuencia suelen estar utilizando, las voces cuáles, los bombos cuáles, los platillos cuáles, para saber colocarlo, ¿no?, en la mezcla. Entonces, ahí entramos con la frecuencia y nos podemos meter directamente a pensar en lo que sería la ecualización, ¿vale? Nos metemos a ello. Bueno, pues empezamos con la ecualización. ¿Qué vamos a querer conseguir con la ecualización? Una vez hemos visto estas cositas previas que hemos visto. Pues con la ecualización, en principio, buscamos dar espacio en la mezcla, lo que luego será la mezcla, a cada elemento. Esa es una de las cosas que podemos buscar con la ecualización. También podemos buscar limpiar nuestro sonido, porque a lo mejor hemos grabado una guitarra o un platillo o lo que sea con un micrófono en un ambiente en el que por ese micrófono están entrando ruidos ambientes, el aire acondicionado, pueden entrar millones de sonidos que ocupan espacio. Entonces, pues si filtramos a través de la ecualización partes de esa, digamos, foto de lo que hemos tomado, pues nos quedaremos con más espacio en nuestro espectro. Ahora vamos a ver un analizador y además ese sonido tendrá como una centralidad mayor a aquello que buscamos, ¿no? Si las frecuencias concretas que suena este instrumento, pues se las recortamos y se las realzamos, pues ese sonido va a sonar más a ese instrumento y menos a otros ruidos. Es una manera muy superficial de decirlo y muy de andar por casa, ¿vale? Pero bueno, como en todo el rato estamos aprendiendo y la idea es ir pillando ideas. Por ejemplo, podemos ver aquí en Audio Effects, podemos soltar un analizador de espectro en el máster, por ejemplo. Mira, tenemos aquí uno. Podemos soltar en el máster un analizador de espectro. ¿Qué es esto? Pues esto es, aquí vamos a ver representado qué frecuencias están siendo excitadas en cada momento, digamos. Cada muestra, ya sea por individual un sonido o cuando suenen todos. Evidentemente, si suena toda nuestra pista, toda nuestra pieza, pues veremos en el analizador de espectro todo. Si solamente hacemos un solo en el bombo, pues veremos cómo responde el bombo, ¿no? Por ejemplo. Podemos probar.
estamos viendo aquí, lo podemos poner en grande, vemos como tenemos una serie de frecuencias que son como más presentes que otras, ¿no? Aquí en torno a... ¿cuánto es esto? Sí, en esta zona, en según qué golpe de bombo, vamos a tener una frecuencia más en torno a las 75 y otra más en torno a las 50. Claro, es un bombo bastante profundo, bastante grave. También encontramos algún pico aquí, sobre 900. En las muestras, evidentemente, se siente que es esa nota de tecla. Y eso, bueno, eso es una información también muy profunda sobre los armónicos de cada sonido. Es muy interesante también. Os invito a que busquéis información. Pero bueno, aquí en este espectro estamos viendo, digamos, de alguna manera la composición, ¿no?, de nuestros sonidos. Y gracias a este tipo de artilugio que nos ayuda a ver, aunque no nos olvidemos que todo esto es oído, esto es música, esto es sonido, pero nos ayuda, nos sirve de chuletilla para trabajar en la ecualización en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Que ahora estamos trabajando con sonidos de librería. Los sonidos de librería normalmente vienen preecualizados. Han sido grabados en un estudio y si no vienen ecualizados, muchas veces el sonido en un buen estudio, en una buena colocación de micro, en realidad no requiere mucha ecualización porque no hay mejor ecualización que una buena colocación de micrófono, ¿no? Pero bueno, son sonidos que están muy bien y muchas veces no hace falta ecualizarlo, pero es recomendable. Es recomendable sobre todo cuando no tenemos mucho conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Sin pasarnos. O sea, tenemos un sonido de Charles, ahora veremos, pues lo vamos a ecualizar y le vamos a cortar las partes que no estén sonando por si nuestra máquina, nuestra tarjeta, no somos capaces de entender lo que está pasando, pues lo que no afecta al sonido lo quitamos. Es una manera de acostumbrarnos, no es que sea el mecanismo más adecuado, pero es una manera de acostumbrarnos a que la ecualización es un elemento súper importante. Sí, recordemos que estamos aprendiendo, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar a aplicarle ecualización a nuestros instrumentos. Tenemos aquí nuestros sonidos, ¿no? Eran estos tres. Bueno, pues podemos empezar con el Charles cerrado. ¿Y cuál vamos a utilizar? Porque vienen varios ecualizadores en Ableton. Tenemos aquí el 8 y el 3. El 3 es un ecualizador más tipo mesa de mezcla de DJ con grave medio agudo, bastante sencillito. Puede valernos en alguna ocasión, pero en realidad lo que nos interesaría ahora sería utilizar el de 8. Esto significa que vamos a tener 8 puntos en el espectro al que aplicarle efecto. Aquí lo tenemos. Ahora quitamos esto. Ahí. Ok. ¿Qué nos encontramos aquí? Vemos, como hemos visto antes, algo parecido al analizador de espectro en el que de alguna manera estamos viendo dónde están los graves, dónde están los medios, dónde están los agudos. Hay otros ecualizadores que tienen como una vista previa en el que puedes ver la forma de onda. Los fast filters son muy interesantes. Pero estamos trabajando con los de Ableton. Y aquí tenemos 8. Estos son los 8 puntos que te ofrecía, digamos, el nombre, ¿no? Pero bueno, con 4 ahora mismo vamos bien. Los activas, los desactivas y todo ok. Y tenemos 3 elementos principales. La frecuencia, la ganancia y la Q. La frecuencia, evidentemente, nos mueve a lo largo del espectro en la frecuencia que necesitemos. La ganancia nos mueve de arriba a abajo, en la frecuencia de izquierda a derecha, digamos. La ganancia la vamos a mover de abajo a arriba. Podemos hacerlo con los botoncitos estos o directamente con aquí. Podemos subir, dar ganancia o podemos restarle. Podemos quitar sonido, esto nos puede valer para quitar sonidos incómodos, acoples si estuviésemos haciendo monitores. Hay muchas aplicaciones posibles. Simplemente hay que saber cómo funcionan estas cosas. Y la Q. La Q sería cuán agresivo, cuán grueso es este realce que hemos hecho. Fijaros, si le damos para arriba, se estrecha. Y podemos cazar una frecuencia muy concreta y decir, me la quito. O, por el contrario, podemos hacerlo más amplio de una cosa menos agresiva, pero muchas más frecuencias están yendo a ese procesado.
¿Qué vamos a querer? Depende del contexto, de la situación, podemos querer muchas cosas diferentes. Pero bueno, la cosa es entender. Y también podemos hacer distintos tipos de corte, como el corte. Bueno, estamos en el 2 ahora mismo, ¿no? El 2 no normal, no es que sea así, sino en el 1. En el primero y en el último vamos a lo mejor a querer hacer este tipo de corte, un corte en graves. Y así, de esta frecuencia hacia abajo, nada está pasando. Por supuesto, algo pasa, pero bueno, en principio vamos a intentar pensar que no está pasando nada. Hacemos corte. En esta podemos hacer, como aquí, también podemos hacer shelving. Aquí en esta de arriba podemos hacer un shelving, que es una manera muy interesante. Y la Q en el shelving, mirad cómo se comporta. Se comporta de una manera un poco diferente. Parece que se riza un poco, pero bueno. Tenemos muchas maneras de afectar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos aquí el sonido que queremos. Es este el sonido. Y en el teclado lo podemos encontrar. Si le damos a la grabación, tenemos ahora aquí, digamos, el acceso a nuestro teclado. Estamos por encima. Si le damos a la Z, bajamos una octava. Pues ya mismo con la S estoy percutiendo este sonido. Pues vamos a buscar qué hacemos con él. ¿Veis? ¿Veis cómo eso afecta de pronto? Claro, un charle cerrado es un sonido muy fino, muy agudito. Pues aquí parece que no lo estoy afectando, ¿no? Sin embargo, aquí ya sí le afecto. Pues puede ser prudente dejarlo donde nuestro oído sienta que empieza o no empieza a afectar. ¿Por qué? Porque estamos conteniendo ese sonido y a lo mejor en esta parte de la izquierda del espectro, en la grabación, hay un aire o hay algo que no vemos porque está por debajo a lo mejor de menos 12 decibelios o de menos lo que sea que podamos ver en nuestro análisis de espectro, o nuestro propio oído es incapaz de percibirlo, pero está ahí generando energía, generando información que va a ocupar un espacio, queramos o no. Entonces, por prudencia, hagámoslo. Y por arriba le podemos hacer otro cortecito. Imaginemos, uy, qué buena Q. Aquí ya le afecta, ¿eh? Desde los 10.000 Hz está afectando. Parece que desde los 12, 13 ya no afecta. Pues lo podemos dejar así. Por ejemplo. Y podemos coger otro ahora y se lo echamos al charle abierto. Y hacemos la misma. ¿Es este? Ah, no. Me pongo una toma abajo. Este es el charles abierto. Pues lo mismo. En el primero de ellos le hacemos un corte abajo. Este tiene más presencia en medios, pues igual. En el de arriba le podemos hacer otro cortecito. Podemos afectar el sonido, podemos hacerle un realce en un punto. Siempre jugar con el bypass de las máquinas es muy interesante porque el sonido se acostumbra muy rápido a los nuevos eventos. Entonces, en el momento que tú empiezas a procesar algo, tu oído ya se ha adaptado, va más rápido que tú. Entonces, bypass. Pues con este tipo de ecualización le habríamos dado un brillo extra. No es recomendable hacer este tipo de ecualización porque la ecualización hay que intentar no hacerla hacia arriba, pero bueno, eso es otro tema muy profundo y con mucho debate. Pero la idea, sobre todo, cuanto menos conocimiento tenemos, es no subir, no pasar de cero, porque en el momento que empezamos a pasar de cero, problemas. Apenas se siente diferencia, venga, pues podemos pasar. En este caso lo estamos haciendo así porque son muestras que ya vienen pregrabadas. Si hubiésemos grabado nosotros esa caja, tendríamos que dedicarle un buen rato a esa ecualización, hasta que suene de verdad la caja y no suene tanto el espacio, a no ser que queramos que suene el espacio, muchas otras cosas, ¿no? Para que cada cosa tenga su huequito en la mesa. Y ahora con la caja, esta es la caja que hemos puesto. Pues igual.
les da un realce ahí en grave para que tome un pelín de cuerpo, pero si os fijáis el realce es mínimo. No, de hecho es tan mínimo que es... Aquí marca 0, aunque en la imagen parezca. Claro, pero es una cuestión de Q, ese realce. Podemos hacer el de Shelby aquí. Por ejemplo, podríamos tener eso. Y podemos hacer lo mismo en el bombo. El bombo lo tenemos en otro lugar, pero trabajamos igual. En vez de echárselo en el drum rack a cada uno de los sonidos, pues también podríamos haber echado aquí, en nuestro canal de audio de MIDI con todos estos instrumentos, podríamos echar la ecualización al canal entero y todo pasarlo por el mismo proceso. Pero hemos procesado cada una de las partes porque nos ha parecido bien en este momento. Podemos hacer siempre lo que queramos en todo momento. En este caso, a mí me gusta por partes hacerlo porque, bueno, tienes más control sobre lo que está pasando. Y luego es interesante aplicarle a todo una ecualización común. Se la echamos aquí al kick y ahora tenemos aquí una ecualización. Marcamos la grabación en el canal del bombo. Vale. Y aquí tenemos el bombo. ¿Veis? Aquí sí se siente mucho, ¿eh? El cambio entre que nos esté sonando el grave y que no nos esté sonando el grave. Le podemos hacer un corte testimonial en torno a los 30 o 40 Hz, porque estamos haciendo una prueba a partir. No es muy normal que un equipo de sonido te reproduzca nada por debajo de los 30 y tantos hercios. Muy raro. Pero bueno, es cuestión de ir aplicando oídos, estudiando, leyendo. Y al bombo nos puede interesar hacerle un pequeño realce en alguna frecuencia que consideremos oportuna, mínimo, por supuesto, si quisiéramos, porque ya es un bombo bien profundo. Y en este corte de arriba le podemos hacer Shelby, porque si lo cortamos todo, al final el bombo también necesita un poquito de medios y de agudos para tener presencia. Así está sonando medio bonito. Un poquito a lo mejor menos de Q. Algo así puede estar bien, ¿no? Sí. No hace mal. No está mal. Podríamos quedarnos con algo así, por ejemplo, ¿no? Y ya tendríamos ecualizar esas tres partes. ¿Qué podemos hacer ahora después? Pues ecualizar nuestras muestras. Es muy sencillo. Podemos ecualizar lo mismo aplicándolo al canal, al grupo, perdón, o hacerle una ecualización diferente a cada muestra. A lo mejor nos puede interesar que la muestra 1 tenga una ecualización un poquito más fresca, un poquito más aguda, y la muestra 2 un poquito más grave. Y luego posteriormente aplicarle distintos efectos para que una tenga más reverb, otra menos, y podamos hacer toda la fantasía que queramos. Pues le volcamos aquí a la muestra 1 un poquito de EQ. Y lo mismo. Le hacemos aquí un cortecito y vamos viendo dónde nos lo encontramos. Vemos que aquí por los 500 empieza ya a notarse cosas, ¿eh? Pero cuando haces bypass sientes, por lo menos en unos cascos como estos que son buenos, sientes que se llena mucho el sonido. Ahí ha adelgazado bastante. Pero bueno, eso no tiene por qué importarnos porque luego la mezcla puede ser muy grande. Entonces, podemos hacer un cortecito por ahí. Estamos probando, ¿vale? No, todo esto es un juego todavía. Entonces podemos tratar de hacerle un pequeño realce a lo mejor en agudos. Puede ser algo así, ¿no? En plan, para ahora aplicarle un
para ahora aplicarle una ecualización diferente a la otra muestra. Imaginemos algo así. Algo así igual puede estar. Y ahora nos vamos a la otra muestra. Imaginemos que esto es lo que nos ha gustado, ¿eh? Estamos haciéndolo rápido. Y ahora a la siguiente le aplicamos. Lo puedes soltar aquí o aquí directamente. Y en la siguiente pues vamos a hacer algo parecido pero diferente. Le vamos a cortar en graves también, pero igual le podemos hacer un realce. Arriba le podemos hacer... Bueno, ahora veremos qué nos interesa más. Le podemos hacer aquí un realcito. Sí, algo así. Una cosa así, le podemos quitar algo más de agudillo para sentir alguna diferencia. Le podemos quitar a este menos Q, así. Y algo así, se puede quedar en algo así. Y ya ambas dos suenan distintas ya. Algo así, algo muy, muy sencillo, muy por encima, pero bueno, ya tenemos una idea de qué sería hacer una ecualización, qué es lo que queremos, ¿no? O sea, la hemos hecho por orden, y al final, ¿qué es la ecualización? Queremos encontrar el espacio en la mezcla, queremos limpiar los sonidos, queremos hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, sobre todo la idea de no realzar. Cuando queramos, cuando sintamos que hay una frecuencia que queremos realzar, el camino mejor, el camino más sencillo, el que menos problemas nos va a generar después, es todo lo que no queremos, bajarlo. Y así, aquello que queríamos subir, pues quedará presente, porque si en el momento que empezamos a subir cosas, llegan los problemas. Así que podemos decir que dejamos esto y ahora vamos a pasar un poquito a ver un poquín de efecto, ¿vale? Vamos a probar un poquito, a aplicar algo de reverb y algo de delay, a ver cómo se nos da. Una vez hemos visto algo de ecualización y qué utilidad le podemos llegar a dar y los fines y aquello que queremos conseguir, otro siguiente paso interesante y básico y principal es en el procesado son los efectos. Hay varias categorías, digamos. Podríamos resumirlas así muy, muy básicamente en los de dinámica y en los de tipo reverb y delay y demás. Los de filtrado, digamos. Los efectos de dinámica no nos vamos a meter en ellos porque requiere cierta profundidad de conocimiento que igual no es el momento en un taller tan inicial. Yo, por supuesto, os invito a que busquéis información sobre compresores, expansores, limitadores, porque son cosas muy, muy, muy necesarias en todo proceso de producción musical. Pero claro, eso requiere un curso en sí mismo dedicado a comprender lo que es la compresión y a saber utilizarla de una manera interesante. Y bueno, hacerlo porque hoy no nos da tiempo. Espero que próximamente podamos hacer algún monográfico al respecto. Entonces vamos a centrarnos un poquito en las reverb o en los delays también. No porque sea una cosa menos compleja, pero sí que es verdad que podemos aproximarnos a ellas de una manera más humilde sin cierto conocimiento. Es verdad que la compresión puede tardar más tiempecillo en comprender exactamente lo que implica. La reverb la sientes más fácil en los oídos y el delay es obvio, ¿no? Entonces, pues yo creo que podemos hacerlo. Y le va a dar mucho colorcito a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, delay y reverb. Podemos volcarlos de dos maneras diferentes. Podemos echar ese efecto directamente en el canal que queramos o podemos trabajar con estos que vimos al principio pero no explicamos muy bien qué eran, los canales de retorno. Aquí podemos añadir otro más. Ya tenemos dos como viene originalmente.
Aquí ya tengo yo una reverb hecha, por ejemplo. En estos canales, los canales de retorno o canales auxiliares, como lo queramos llamar, son como canales en los que podemos aplicar un efecto, en este caso vamos a usar la reverb, y no le está afectando a nada. Es un canal que hay ahí en el que tenemos eso. Y en vez de aplicarle reverb o soltarle una máquina de reverb a cada una de nuestras pistas, a cada uno de nuestros sonidos, si en general vamos a intentar que todo tenga una reverb parecida o igual, porque al final la idea de la reverb es que parezca que las cosas han sido grabadas en un sitio, en un espacio concreto y tenga ese colorcito de eco de una habitación, de un estudio, de una sala de concierto, de una iglesia, de lo que sea, vamos a querer que todo suene relativamente parecido en cuanto a reverb, excepto algún elemento como la voz principal quizá o la caja de la batería, no lo sé. Entonces, pues en vez de soltar 15 reverbs iguales, pues ponemos un canal con reverberación en auxiliar y desde ahí podemos generar un circuito de retroalimentación en el que desde el canal envío la señal allí se procesa y me la devuelve. Podemos entender que la devuelve o que simplemente la saca por otro sitio y luego se mezclan, ¿no?, en buses. Pero bueno, eso es lo de menos. La cosa es que tenemos estas dos maneras de trabajar, volcando la reverb o el delay en los canales como tal o en los auxiliares, en los retornos. Aquí tenemos una reverb que hemos volcado, que es la típica reverb que viene aquí, que es esta. Vamos a volcarla otra vez. Entonces, podemos, por ejemplo, aplicarle una reverb concreta a toda la pista de percusión. Aquí tenemos estos cuadraditos, ¿lo veis? Que estoy tocando, que sube y baja este número. Tenemos dos cuadraditos. Fijaros qué pasa si borro esta. Se convierte en que solo hay un cuadradito. Pues cada cuadradito será la comunicación con ese canal de retorno, ¿no? ¿Cuánto le envío a ese canal? ¿Cuánto de lo que aquí está produciéndose va a llegar al efecto? Entonces, pues aquí le damos a la reverb un poquito y le decimos, si se lo quitamos del todo, ¿lo sentís? ¿Sentís la diferencia entre esto y esto? La podemos dejar como lo teníamos puesto. Lo podemos ver muy bien haciendo mute. Muteamos el efecto y así lo percibimos mejor. ¿Qué pasa? Antes hemos estado probándolo con la reverb puesta. ¿Por qué? Porque he tenido una serie de problemas en la grabación y se me había quedado esa puesta. Pero bueno, no pasa nada. Igualmente, la cuestión es aprender cómo lo aplicamos y cómo son los procesos de hacerlo, ¿no? Entonces, le aplicamos esta cantidad de reverb, por ejemplo, a toda la percusión. Sentís cómo se enriquece el sonido, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer con respecto a la reverb es soltarla directamente en un canal, que también se puede hacer, por ejemplo, en elementos más principales como puede ser la caja. Aquí tenemos la caja y le decimos, venga, vamos a soltar aquí una reverb, a ver qué pasa. Igual queremos hacer algo especial con ese elemento, ¿no? En la reverb tenemos muchos botones que, por supuesto, la clave es saberse para qué vale cualquier cosa, pero no vamos a profundizar demasiado porque es demasiado. Entonces, ahora mismo nos puede interesar sobre todo los reflect, el dry wet siempre, el decay time, incluso el pre-delay, pero sobre todo el decay time o density, pero bueno, eso lo iremos viendo. Y aquí, en concreto esta, pues te ofrece como una especie de filtrado. Como veis aquí tenemos una especie de espectro, como hemos visto anteriormente, pues aquí le estaríamos aplicando la reverb solamente a partecitas más agudas, aquí estaríamos en los medios, aquí en los graves, aquí en todo, ¿no? Digamos, la reverb no la vamos a querer meter muy en los graves porque hay que ser muy bueno para saber hacer eso. Entonces vamos a dar tiempo. La idea es tener reverb siempre en las cosas más fresquitas, en lo que nos vaya a generar sensación de espacialidad, que suelen ser medios y agudos.
Suelen ser, ¿eh? Entonces, pues ahora a la caja le estamos aplicando estos valores. Vamos a ver qué pasa. Bypass. Esa caja ahora tiene mucha más presencia. Le podemos quitar el wet a tope, sería así. Eso solo suena reverb. Así solo suena el sonido original. A 50% suenan los dos, digamos, igual. ¿Veis cómo se siente la reverb más en medios y más en agudos? Puede estar bien a lo mejor darle ese empujoncito a los medios, que es donde está la gordura de la caja. Podemos hacer lo que queramos. Podemos conseguir también ese tipo de efectos. En vez de volcarle una reverb a la caja, pues podemos, como hemos visto, en vez de dibujar una sola caja, podemos dibujar varias, una que tenga un sonido más envolvente, con una que tenga un ataque más rápido. Podemos hacer millones de cosas. En este caso, esta puede ser una buena solución si queremos sobre todo ver qué es la reverb y cómo la aplicamos. Hay muchas maneras de reverb, hay millones de maneras de hacerlo, pero la cosa es entender qué es lo que se busca, es darle una sensación de espacialidad a un sonido, nada más. Y eso le da un color a nuestra pieza, claro. Por ejemplo, vamos a pensar ahora en delays. Vamos a ver cómo podríamos utilizar un delay volcándolo en nuestro canal. Vamos a irnos al Charles cerrado, por ejemplo. Y vamos a utilizar el ping-pong delay, que es uno de los más sencillitos para que lo comprendáis bien. Tiene tres cosas principalmente, el delay que nos van a interesar, que son el delay time, el feedback y el dry wet. Delay time es cuántas veces se nos va a repetir, cuántas porciones de tiempo, cuántas fracciones o como lo queramos ver. El feedback es cuánto se retroalimenta y el dry wet es aquí no está sucediendo nada, es la mezcla final, ¿no? Y aquí está sonando solo el efecto retardado, digamos, de delay. Aquí en el 50% pues tendríamos los dos sonándonos. Vamos a ver qué pasa. ¿Se siente algo de un delay en ese Charles? Hay poco feedback. Vamos a darle más feedback. Paras y sigue sonando. También está esta especie de espectro en el que lo filtra. Pero como este sonido lo tenemos arriba, pues lo podemos poner arriba. También podemos darle más rapidez. Al ser los impares suelen ocupar los mismos lugares. La gran diferencia en track está entre pares e impares en estas cuestiones. Si ahora ponemos el 6, 2, 1. El 3 puede estar bonito, que es para lo que buscamos. Incluso con menos feedback. Por ejemplo, es una manera de trabajar con el delay. También existe, por ejemplo, podemos probarlo con la pista entera, ¿no? De percusión. El filter delay, que es este, que tiene millones de opciones, como veréis. Fijaros, tenemos un delay a la derecha, que es simplemente porque está paneado. Bueno, este es la izquierda, perdón. Otro a la derecha y uno que es L más R, izquierda y derecha. Y tenemos pues los mismos elementos, el delay time, tenemos aquí el filtrado, cuánto feedback, el volumen, la mezcla final aquí. Podemos hacer infinidad de opciones. Imaginaros qué pasa aquí ahora. Esto es una locura.
veis, es absolutamente infinito lo que podemos llegar a hacer únicamente con el delay. O sea, con el delay te puedes montar un estribillo, puedes levantar una percusión, puedes generar un espacio en algunos sonidos, unos elementos de efecto para un cambio de compás o de evento cualquiera en la música. La clave es saber para qué sirve y cómo se utiliza. Esa es la clave de todo esto, tanto con el delay como en la reverb, así como lo que no hemos hablado, ¿no? Como los efectos de dinámica tipo compresión, expansores, puertas de ruido, etc. La cosa es informarse, saber cómo se hace y qué puedo llegar a conseguir con ello. Bueno, podemos dejarlo aquí así como aproximamiento bien rápido y bien sencillito. Bueno, también le podemos volcar algo de reverb, ¿no? En nuestras muestras. Le podemos decir a la muestra... Le enviamos. Ese es el ejemplo. ¿Cómo gana? También lo tenía ahí puesto, de la grabación de antes. ¿Cómo se nota la diferencia cuando algo tiene reverb o no la tiene? Aquí es simplemente un sonido. Si le apagamos el canal de efectos y lo encendemos, es sutil, pero ahí está la diferencia de cuando algo está cómodo al oído, cuando algo está agradable. En fin, vamos a continuar. Pues después de haber visto un poquito el procesado con ecualización y con reverb o delays, pues podemos dejarlo ahí, pero bueno, vamos a hacer os voy a mostrar un par de cositas más y algún detallito así como de efecto que nos pueda dar sentido a la estructura de la canción, cosas que nos ayuden, algún arreglito, ¿no? Como por ejemplo, un tipo de efecto muy interesante que también tiene como un sentido en términos acústicos para la mezcla, que aunque muchas veces no se sienta, son los flanger o los phaser, que generan como cancelaciones entre sí, son como una especie de retardo que generan que el propio espectro de ese sonido se hagan unos huecos, ¿no? Por unas cuestiones físicas, ¿no? Que suceden, que se llaman filtros Peine, y los propios retardos pues generan espacio en la mezcla y muchas veces las guitarras con distorsión se le aplican ese tipo de efectos para que tú en la zona de medios de tu mezcla, que es donde están casi todos los elementos principales, pues puedas generar espacio para que no se pisoteen. Igual que vamos a querer procesar de muchas maneras, ¿no? En agudo vamos a querer a lo mejor unas reverb diferentes o unos delays, pues a lo mejor en esas frecuencias vamos a querer este tipo de cosas. Y son efectos muy sencillos. Todos vienen... por aquí hay casi de todo, ¿no? Si os fijáis. Bypass. Puede ser interesante. La cosa es entender qué es lo que estamos haciendo, que no vamos a profundizar, pero bueno, este tipo de efectos como el chorus o el phaser, por ejemplo, podemos verlo también. Al final no dejan de ser efectos tipo retardo, tipo filtrado. Es compleja lo que está sucediendo detrás, pero aportan cierto color y cierta textura muchas veces. En este caso, podríamos aplicarle un phaser a la muestra 2 y un flanger a la muestra 1, un chorus a la total. Tenemos infinidad de opciones. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Simplemente es saber que existen esos recursos, ¿no? Porque como esos hay muchos más. Los distorsionadores, bueno, los saturadores, hay de todo. Y bueno, la cosa es acercarte, ir probándolo, ver qué sientes con cada uno de ellos, saber que existen, es muy importante.
yo recomendaría ir probando uno por uno. Así que hay infinidad, con lo cual no podemos entrar. Simplemente os muestro como lo más básico, lo más principal, más allá de la propia reverb, el propio delay, ¿no? O el hecho de ecualizar. También podemos intentar hacer algún tipo de, por ejemplo, añadimos una nueva pista de audio, la sacamos del grupo porque le hemos dado... Y podemos hacer cosas tipo de cuestión estructural, ¿no? Porque es verdad que aquí ya parece que es una tontería, pero esto aquí hay estructura. Está feillo. Luego lo mejoro si acaso. Aquí nada más que con el cambio de Charles... Charles más continuo o la apertura de Charles aquí. La clave es encontrar cambios de estructura en base a eso, ¿no? En base a la propia música, no tanto a elementos externos. Pero bueno, podemos encontrar nuestras propias librerías que debemos tener millones de cosas, como por ejemplo, cosas de tipo efectos. A ver, ¿dónde tenemos efectos? Aquí puede haber efectos, Dance Number One. Por ejemplo, una cosa que se llama Up Filters o Down Filters o Lifters, o nunca entendí muy bien cómo se llama, creo que son Down Lifters, ¿no? Sí, Downlifter o Uplifter. ¿Qué pueden ser estas cosas? Pues sonidos que nos pueden servir. Pueden servirnos, ¿no? No sé. Son bonitos. Bueno, este por ejemplo. Lo podemos volcar aquí y lo podemos... Lo podemos trabajar, podemos tocarle los fundidos y decir, venga, pues vas a tener otra composición concreta. Le vamos a bajar, por supuesto, el volumen en el canal, incluso al propio clip. Le quitamos el WAR también. No queremos que sea tan principal. Lo hacemos aquí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa he hecho de pronto de menos aquí rápidamente? Pues he hecho de menos tener un golpe de crash. Le podemos meter aquí un crash, por ejemplo. Buscamos un crash y nos podemos ir a alguna de nuestras librerías predilectas que tengamos de Percus. Por ejemplo, aquí puedo tener crashes en Cymbals. Tengo el crash. Podemos buscar alguno que nos pueda interesar. Son todos muy parecidos al final, pero bueno, este mismo nos lo quedamos aquí, menos volumen. Le bajamos, quitamos warp y bajamos intensidad. Muy largo, pues a lo mejor lo queremos recortar. O a lo mejor nos interesa así, o a lo mejor no nos interesa así. Lo que pasa es que sigue estando muy fuerte. Por ejemplo, podemos hacer así, aunque sea más largo. Muchas veces también es interesante jugar con la longitud de los platos. La música electrónica a veces tiene sentido. O a lo mejor que termine justo cuando llega otro elemento y así no se nota que se ha cortado en vez de ser una cola larguísima, como en este momento vamos a hacerlo. Esa caja ha recogido el plato. Al final es tu propia imaginación y tu propia curiosidad a la hora de probar las cosas. O puedes aplicarle delay o directamente no aplicarle delay y hacer recortes y separarlo y que haga puedes hacer, control Z, millones de cosas. Como puedes hacer lo que sea, puedes coger y llevártelo y repetirlo aquí, control D, hemos seleccionado toda esa parte, pues me lo repite. Entonces en esta parte volveremos a tener un... Por ejemplo, es que infinidades todas. Podemos también buscarnos algún tipo de librería así como de audios, que digamos, vamos a buscar algún loop que esté bonito. Podemos buscar
sonidos también que tengamos tipo librerías, en plan... Por ejemplo, donde estábamos antes, ¿no? Algún efecto en loop. Cosas así. Por ejemplo, esta propia tontería. Le bajamos el volumen. O cualquier otra, ¿eh? O sea... Le bajas volumen, le aplicas algún tipo de efecto, le das la vuelta, le cambias aquí, le pones que suene un poco mejor. Bueno, o aquí en el Beats le puedes generar este tipo de acción. Lo puedes. Vamos, básicamente, que puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes investigar todo el mundo y entonces toda esa investigación y esas ganas de encontrar cosas que te interesen, puedes decir, venga, pues esto a lo mejor se lo puedo enganchar aquí, en lo que nos imaginamos que es un estribillo, y ya tienes aquí un cambio. Le pones un uplifter de esto, le pones aquí un crash, y le pones justo cuando entra el supuesto estribillo, aparte del charles abierto, algo así. Y ya tienes más elementos, ¿no? Tienes algo más a lo que agarrarte, porque muchas veces esos elementos no son los que te dan el tema que estás buscando, simplemente son ayudas que te van dando espacio, ideas, y luego las puedes ir borrando. Probablemente a mí me pasa mucho que vas metiendo elementos y luego los quitas, pero esos elementos te han dado una sensación de musicalidad que te lleva a otros lugares y puede ser interesante. No sé, y podríamos pasarnos aquí horas y construir una estructura y hacer muchas más historias, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que podamos seguir avanzando, ¿vale? Y lo dejamos aquí por hoy. Y nada, nos vemos en el próximo taller.